Como primera lectura de hoy no escuchamos a Isaías, escuchamos uno de los profetas menores, a Sofonías. Sofonías hablará al final del texto diciendo: aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades ni dirá mentiras, no se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Este es un texto importantísimo porque Sofonías hace referencia al resto de Israel. ¿Quién es esto a lo que Sofonías se refiere? Cuando la gran mayoría del pueblo se ve forzada a irse exiliada y esclava a Babilonia, porque los babilonios invadieron Israel, quedó detrás un sector judío muy pequeño que es conocido en las Escrituras como el resto de Israel. El resto significa precisamente lo que describe Sofonías, un pueblo de gente pobre y humilde. No tenían poder político, no tenían riquezas materiales, eran los poquísimos hombres y mujeres judíos que quedaron habitando en el reino cuando el reino había sido totalmente arrasado y el templo destruido. Del resto de Israel brota toda una espiritualidad, se le llama la espiritualidad de los Anawim o de los pobres. En el Nuevo Testamento el ejemplo más claro de la espiritualidad del Anawim, del pobre o del resto, del que queda atrás, es el Magnificat de María la Virgen en la visita a Isabel. Es un himno típico propio de la espiritualidad del Anawim. Yo cada vez que leo y estudio la cuestión del resto de Israel, a mí lo que me viene a la mente lo primero es esas imágenes que a veces recibimos de los pueblitos en Latinoamérica. El padre Jorge me manda fotos de su parroquia, un pueblito allí al margen de todo, en la provincia de Matanzas, en Cuba, la misa del domingo, y lo que hay son unas 20 personas. Y muchas de ellas son mujeres y unos cuantos niños. Eso es el resto. Los pequeños que quedan detrás, aquellos que no tienen voz ni fuerza, pero mantienen ¿qué? Encendido. La antorcha de la fe. Mantienen una lámpara encendida en mitad de una tremenda oscuridad y mantienen siempre un himno de esperanza. Eso es el resto de Israel. Los pequeños que se van quedando atrás, pero que no se dan por vencidos. No sueltan jamás la fe en Dios. Le pedimos al Señor en esta mañana que nos ayude a tener una fe como la del resto de Israel, como el Anawim, como el pobre y el humilde, que precisamente porque no tiene nada, tiene que confiarlo todo en Dios. Como no tiene nada que defender, pues entonces se abre totalmente, de una forma tan profunda, al misterio de Dios. Que el Señor nos dé ese corazón, el corazón del Anawim, el corazón del resto de Israel. Toda su esperanza está en Dios. No está en las fuerzas políticas porque no tienen poder político, no tienen poder material, no tienen ningún tipo de poder terrenal. Lo único que tienen es la fe en su Dios. Ojalá que nosotros tengamos la misma fe.